El día de ayer nada más hemos recibido más de 30 casos de heridos a raíz de los ataques con mortero. Buenos días, señor presidente, igualmente a todos los señores congresistas. Siempre los impuestos pagados o retenidos en excesos en educación técnica que nos permita ¿Cómo está? En el aire, temas del día. De inmediato revisamos nuestra pregunta Twitter. Aquí aparece en pantalla. Así piensa el presidente Donald Trump para frenar los asesinatos masivos debido a la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos. Armar a los profesores para evitar tiroteos mortales en las escuelas del país. ¿Qué opina usted de esta solución salomónica? Denos su opinión. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que Trump busca apagar el fuego con gasolina. El presidente estadounidense reiteró hoy su intención de valorar la opción de entregarles armas a profesores para responder a ataques en las escuelas tras el tiroteo del pasado 14 de febrero en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, Florida. Vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. A través de su cuenta en Twitter, Donald Trump apuntó: la historia demuestra que un tiroteo en la escuela dura en promedio 3 minutos. Se necesitan policías y socorristas de aproximadamente 5 a 8 minutos para llegar a la escena del crimen. Un experto en armas, maestros o entrenadores resolverían el problema al instante, antes de que llegue la policía. Gran impedimento. Sin un potencial tirador psicótico, sabe que una escuela tiene un gran número de maestros y demás personal talentosos, armados, que dispararán instantáneamente. El enfermo nunca atacará la escuela. Los cobardes no irán allí. Problema resuelto. Debe haber entonces una ofensiva, dice Trump. Defenderse por separado no funcionará. Tanto el mandatario como el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, coinciden en dotar de armas a los profesores para enfrentar entonces los tiroteos en las escuelas. Escuchen. En cada comunidad en los Estados Unidos, los distritos escolares, los sindicatos de maestros, las autoridades locales, las madres y los padres, todos deben unirse para implementar la mejor estrategia para endurecer sus escuelas, incluida la seguridad armada eficaz y capacitada que protegerá absolutamente a todos los niños inocentes en este país. Vamos a recordar que la Asociación Nacional del Rifle, conocida como el Lobby de las Armas, es un poderoso grupo que se opone a la gran mayoría de los intentos de controlar la venta y porte de armas en Estados Unidos. Este grupo proporcionó más de 30 millones de dólares a la campaña electoral de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Francesca Emanuele nos tiene los detalles desde Washington, D.C. Francesca, te saludo. ¿Cómo reaccionan los estadounidenses ante esta propuesta del presidente Trump de armar a los maestros y entrenadores en los colegios para frenar estos tiroteos que tienen consecuencias nefastas para los habitantes en ese país? ¿Qué dice la prensa, por ejemplo? Saludos, Rey. Pues la prensa está conmocionada, gran parte de ella, porque el presidente Donald Trump tenía ayer una reunión con los afectados por masacres de tiroteos en las escuelas, y lo que salió de esa reunión fue que se viró el debate hacia armar a los maestros. También los académicos están señalando que esta es una propuesta que no tiene razón de ser, porque existe una correlación muy alta entre el número de armas y el número de incidentes con armas. En los Estados Unidos es el país que tiene más armas del mundo, 300 millones de armas en este país, alrededor de 88 armas cada 100 personas, y es aquí precisamente donde hay más tiroteos en el mundo. Por eso el plantear que a los maestros se les vaya a dar, aunque sea un arma oculta y a través de entrenamiento militar, como propone el presidente Donald Trump, para muchos académicos que estudian este tema resulta descabellado, y para la sociedad civil también, porque en la última semana las movilizaciones que hemos visto han estado apoyando todo lo contrario, el control de armas.
mayores restricciones para el acceso a las armas, pero ahora, como decía, el debate ha virado. Los jóvenes que han estado manifestándose durante esta semana, desde el miércoles pasado, cuando hubo esta masacre en la escuela de Parkland, están muy molestos y muy frustrados porque no entienden cómo sus autoridades y cómo el ejecutivo de este país está planteando medidas que son contraproducentes para poder protegerlos en las escuelas. Rey. Muchísimas gracias, Francesca, por esta actualización. Hasta muy pronto. Francesca Emanuele, directamente desde Washington, D.C. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta Twitter que tiene que ver con esto que nos hablaba nuestra compañera. Ahí la tenemos en pantalla. Así piensa el presidente Trump frenar los asesinatos masivos debido a la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos. Armar a los profesores para evitar tiroteos mortales en las escuelas del país. ¿Qué opina usted de esta solución salomónica? Participe, nos quedan algunos minutos. Mientras le cuento que nuestra imagen del día nos va a llevar hasta Sudáfrica. Una imagen de una planta que creció entre el barro agrietado en un área normalmente sumergida en la presa de Witwatersrand, cerca de la ciudad del Cabo. Bueno, pues es el mensaje de esperanza para esa urbe fuertemente afectada por la sequía que llevó a la nación africana a declarar el estado de desastre. Con esta imagen hacemos un llamado al ahorro del agua, elemento vital. Vamos a la pausa. Nuestro segundo tema del día es Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU debate la situación en Guta Oriental, donde la crisis humanitaria se ha agravado en los últimos días. Sin embargo, el organismo internacional sigue sin llegar a un acuerdo respecto al proyecto de resolución sobre una tregua, un alto el fuego de 30 días en el denominado Huerto de Damasco. El encuentro impulsado por Rusia busca lograr una solución al conflicto en esa región, así como el incremento de las tensiones en la ciudad de Afrin. El representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari, destacó que el proyecto de resolución presentado por Kuwait y Suecia al órgano internacional sobre la situación en Siria no ha sido coordinado con una delegación de su país. El Jafari agregó que las organizaciones terroristas en Guta Oriental son las que controlan la ayuda humanitaria y la distribuyen a sus elementos. Previo a la sesión, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió a la situación en el Huerto de Damasco. Peskov afirmó que la responsabilidad de los sucesos en Guta Oriental recaen sobre los que apoyan a terroristas, quienes han protagonizado al menos 81 bombardeos. Por su parte, el canciller Sergei Lavrov manifestó que grupos armados en esa localidad siria se negaron a la propuesta de Moscú y Damasco de evacuarla pacíficamente. El Frente al-Nusra y sus aliados rechazaron categóricamente esta propuesta y continúan bombardeando las ciudades de sus posiciones, usando a la población civil de Guta Oriental como un escudo humano. En paralelo, algunos medios y fuerzas estatales desatan una campaña mediática para culpar a Rusia y al gobierno del presidente Bashar al-Assad de las condiciones humanitarias de la zona. En sus reportes, algunos medios de comunicación citan al denominado Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un organismo que ni siquiera se encuentra en suelo sirio. Y los cascos blancos, por otra parte, que han sido acusados, dicho sea de paso, de fabricar pruebas. Expertos señalan que la crisis en Guta Oriental ya es semejante a la de Alepo, donde los civiles sirvieron de escudo para los radicales. Desde Damasco, Hisham Wanous nos cuenta más. Saludos, Hisham, adelante. Buenas tardes. Efectivamente, la región de Guta Oriental al este de Damasco padece de una crisis humanitaria, pero no debido a los bombardeos del ejército árabe sirio contra posesiones de los terroristas, sino debido a la acción de los terroristas que utilizan a los civiles que habitan en esta zona como escudos humanos y también le impiden la llegada de ayuda humanitaria, que en muchas ocasiones las autoridades sirias han facilitado su entrada a la región de Guta Oriental. Hay que destacar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a petición
Federación de Rusia celebró una sesión de urgencia y una sesión pública para analizar la situación en la región de Ghouta Oriental, y realmente el Consejo de Seguridad ha postergado hasta el día de mañana viernes la votación sobre un proyecto de resolución propuesto por parte de Kuwait y Suecia para una tregua humanitaria en Siria que dure 30 días. La postergación es debido a que no hay consenso con respecto a los artículos de este proyecto de resolución, sobre todo que Rusia propuso excluir de esta tregua a los terroristas llamados Frente al-Nusra y también del Daesh, pero Washington rechazó esta propuesta. Hubo acusaciones e intercambio de acusaciones entre Moscú, Estados Unidos y también Siria. Moscú afirma que hay una campaña mediática manipuladora que pretende manchar la reputación de Rusia y del ejército árabe sirio, acusándolo de la muerte de civiles en la región de Ghouta Oriental, en tiempo que Estados Unidos también acusa a Rusia y al ejército árabe sirio de impedir detener los combates en territorio sirio. Mientras tanto, la población civil denuncia que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas únicamente se preocupa por la situación en Ghouta Oriental sin tener en cuenta las decenas y cientos de civiles que resultaron entre heridos o muertos en los últimos 2 días a raíz de los proyectiles de mortero que lanzaron los terroristas desde Ghouta Oriental hacia Damasco. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más noticias. Muchas gracias, Hicham. Muy compleja la situación entonces. Vamos entonces a recordar que hay más temas que debemos reflejar en nuestro espacio, pero para eso nos vamos a apoyar en las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Ahí está la primera, nos llega de Honduras con Hilda Silvestrucci. Consejo Anticorrupción revela red que saqueó $1.000 millones del gobierno. Se menciona a ex primera dama, Rosalena de Lobo, y diputados del gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿Ya ve? María José Díaz, desde Nicaragua, ¿qué nos cuenta? Daniel Ortega critica intentos de excluir a Venezuela de la 8ª Cumbre de las Américas y considera que rompe lo que es el principio de respeto a la Carta de Naciones Unidas. Avanzamos. Eduardo Martínez, México, condena a la UNESCO el asesinato a principios de febrero de Pamela Montenegro, youtuber mexicana conocida como la Nana Pelucas. Directora del organismo calificó el hecho como un ataque intolerable a la libertad de expresión. Esther Yáñez, desde Venezuela, ¿qué nos cuenta? El canciller Jorge Arreaza visita la República Democrática del Congo y se reúne con su homólogo Jean-Claude Yacuso en el marco de la Gira de la Dignidad para fortalecer lazos de hermanamiento entre países sur-sur, América Latina, África. Vice Montagut, ¿qué nos dice? Entre 3.000 y 4.000 personas han cortado los accesos al Congreso. Exigen pensiones dignas. Muchísimas gracias a nuestros corresponsales por mantenernos actualizados. Pasamos a nuestro tema en desarrollo. Perú se está debatiendo en medio de una polémica normativa. El proyecto conocido como Ley Pulpín otorga un plazo definido de 3 años mediante un convenio suscrito entre una institución educativa y una empresa para que los estudiantes de institutos tecnológicos trabajen en los establecimientos privados. Lo llamativo de este proyecto es su inciso C del artículo 45, donde reza, abrimos comillas, dado que las experiencias formativas se asocian a las unidades didácticas de aprendizaje fijadas en el plan de estudio correspondiente a la carrera técnica del alumno beneficiado, escuche bien, beneficiado, como sucede en las pasantías, y siendo un convenio formativo voluntario, el estudiante no recibirá subvención económica alguna. Desde Lima, Jaime Herrera nos tiene los pormenores. Te saludo, Jaime. De última hora, este proyecto de ley fue retirado. ¿Qué pasó? Hola Rey, ¿qué tal? Te saludo desde Lima. En efecto, la presión popular, el rechazo de distintos sectores, tanto sindicales, juveniles, como de todo lado, hicieron que en principio algunas de las bancadas de derecha que habían firmado en un principio y aprobado esta ley se retractaran y dijeran que van a retirar su firma para evitar que esta sea aprobada. Pero a última hora, tal como lo has mencionado, Rosa Bartra, la congresista que propuso esta ley, fujimorista, y que además recibió el apoyo de sus colegas
las fujimoristas también ha dicho que retira su firma y que va a esperar un tiempo para que la ley sea socializada, no sea malinterpretada y que, bueno, lleve al debate. Sin embargo, ya se habla de la intención que tiene el fujimorismo para promover lo que se ha conocido como la esclavitud moderna. Hacer, tal como lo manifestabas tú, Rey, de que estudiantes de instituciones técnicas trabajen en estas empresas privadas 4 horas al día durante 3 años sin recibir ningún tipo de sueldo. Nosotros esta mañana conversábamos con algunos estudiantes de institutos tecnológicos y decían ellos que no les parecía de ninguna manera que ellos den su tiempo. Está bien que puedan aprender, pero además ellos estaban contribuyendo al crecimiento, al desarrollo, a la producción de estas empresas y que no reciban ningún tipo de beneficio económico, por lo menos para sustentar pasajes o alimentación, que es lo básico, teniendo en cuenta inclusive que muchos de ellos trabajan y estudian a la vez. Esto en realidad ha sido lo que ha generado que esta ley ni siquiera dure 24 horas. Aún así, los movimientos que se han pronunciado en contra anuncian que para mañana, de todas formas, para rechazar todo tipo de intento de normas que precaricen la situación laboral de los peruanos, van a salir a marchar. Mañana habrá una jornada de protesta contra esta ley y contra todos los intentos que se tengan de precarizar el sistema laboral peruano, y se desarrollará desde las 4 de la tarde. Con esta información, Rey, salvo alguna consulta tuya, vuelvo contigo. Excelente, Jaime, satisfecho con tu reporte. Hasta la próxima. Jaime Herrera, directamente desde nuestra corresponsalía en Lima, Perú. Revisamos entonces nuestra pregunta a Twitter y las respuestas. Aquí le recordamos lo que le estábamos preguntando sobre la base de esta situación. Así piensa el presidente Donald Trump frenar los asesinatos masivos debido a la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, pues armando a los profesores para evitar tiroteos mortales en las escuelas del país. ¿Qué opina usted de esta solución salomónica? Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, Yaotl. El Trump satisface organizaciones corporativas e intereses privados. No le interesa parar los tiroteos, digo. Vamos a ver otra, la de David, que dice: nuevamente el señor Guerra busca la manera de vender su arsenal con otra locura. Seguirá la sociedad estadounidense bajo el temor de los tiroteos y la administración de Trump sin dar respuestas y sin buscar soluciones reales. Otra respuesta la tiene Guillermo Lescano: vender o regalar armas a los maestros, profesores y o catedráticos no es la solución. Sabemos cuál es su pensamiento. Por este camino, más gente fallecerá. Será por cuestiones psiquiátricas, económicas o culturales. Entre corchetes, poner detectores de armas podría ayudar. Y esta última respuesta, que es de Gregorio, dice: es como si un bombero intentara apagar el fuego lanzando gasolina. Si no fuese una tragedia para tantos inocentes muertos, esta solución diera risa. Muchísimas gracias por su participación en nuestro segmento de la pregunta del día. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy nos vamos a trasladar hasta Brasil. En las famosas playas de ese país suramericano habita un escultor que vive dentro de sus obras de arte. A pesar de la pobreza en que vive este habilidoso escultor y en medio de la situación en que está el gigante suramericano, sus casas no dejan de ser un atractivo a los visitantes. Con este video sui generis vamos a despedir nuestra emisión de hoy. Hasta pronto. Não é só ficar aqui, minha ideia é montar um ateliê, entendeu? Dar mais pra frente, montar um ateliê para poder fazer outros tipos de arte, que eu gosto de esculturas, de papel, de madeira, gosto de pintar. Só que aqui não sei como é que eu vou fazer isso, entendeu? E aqui eu já fiz até as esculturas mesmo de argila. Aí a pessoa toca, quebra, entendeu? Então não é um local que você dá para criar muita coisa.